Quiero empezar, desde luego, felicitando y agradeciendo los esfuerzos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de todas las personas que han estado involucradas en este diálogo que me parece, pues por demás pertinente y necesario. Creo que el diálogo social tiene que ser en buena medida pues el común denominador de este nuevo procedimiento, y me parece que todos y todas quienes estamos aquí pues tenemos desde luego una responsabilidad muy importante en ese sentido. Primero que nada quiero, por supuesto, saludar a quienes me acompañan el día de hoy. Está por una parte el maestro Fernando Illanes Martínez, ustedes lo conocen, miembro del Consejo de Administración de OIT, abogado postulante, expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Nos acompaña también la maestra Selene Cruz, que ustedes también ubican muy bien el tema, el rol que está jugando ahorita la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ella en su carácter, por supuesto, de Procuradora General, bienvenida. Y por supuesto, el maestro Sergio Hernández Ramírez, que nos dará también una aproximación interesante desde el rol de la asesoría jurídica en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Entonces, en esta dinámica y en este panel que nos han asignado para hablar de representación en el nuevo sistema de justicia laboral, me parece que cabe hacer algunas pequeñas reflexiones que inclusive ya platicábamos anticipadamente con la gente del panel. Creo yo que hoy estamos viendo, y eventualmente, seguramente mi querido Fer querrá empezar con este tema, ustedes lo saben muy bien, estamos viendo una mutación en el modelo. Estamos pasando de un modelo tripartita, un poquito herencia del modelo europeo, donde había este diálogo permanente en los factores de la producción, que al final terminaba siendo la autoridad que resolvía los conflictos laborales. Y hoy estamos migrando totalmente a un modelo, por supuesto, en sede judicial, que trae aparejados, me parece, muchísimos retos precisamente en la representación. Y me parece que hablar de representación también tiene como reto principal, o es pertinente, por supuesto, hablar de los distintos ángulos desde donde podemos ver la representación, desde la postulancia, la representación de personas trabajadoras, de personas empleadoras, pero por supuesto también desde el ángulo de la Defensoría Pública y por supuesto de la Profedet. Me parece aquí también que las barras y los colegios de abogacía tienen, y quienes formamos partes de ellos, pues tenemos una responsabilidad muy importante en lograr que este nuevo modelo lo acerquemos a la postulancia, que logremos transitar de un modelo pues que duró suficientes años, ¿no? Y que creo que desde la postulancia y para las nuevas autoridades, pues por supuesto que representa un reto muy importante de capacitación y de mejora. Me parece que, y se ha dicho en las distintas mesas, esta es una oportunidad histórica para mejorar y para dignificar el derecho al trabajo. Entonces, un poco con este contexto de hablar de representación en el nuevo modelo laboral, quisiera empezar contigo, mi querido Fer, si te parece bien, un poquito con tus reflexiones sobre cómo ves tú desde tus responsabilidades en OIT, desde tu, digamos, pertenencia a colegios de abogacía, en tu carácter de abogado postulante, qué aspectos debemos cuidar en esta nueva representación, cómo comparar el viejo sistema con el nuevo sistema y sobre todo desde el rol de la postulancia, que me parece que es donde tú nos puedes aportar mayores reflexiones, digamos, ¿dónde están los principales retos a considerar? Querido Fer, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a este importante panel. Me siento muy a gusto aquí en familia con tantos y tantos amigos que veo sentados ya de todo el día. Debimos haber empezado con algunos chistes para despabilarlos, porque ahorita después de tantas horas y el refrigerio, la verdad, se ve complicado. Pero bueno, pues me tocó un tema que puede ser un poco denso, ¿no? Este tema de la representación, y me parece que deberíamos empezar por decir que en los mecanismos de solución de conflictos obrero-patronales teníamos una representación, las partes involucradas, la representación de los trabajadores, la representación de los empleadores, y en esta fórmula tripartita de hacerle frente, conciliar y finalmente resolver los conflictos, pues desde la Constitución de 17 permaneció, la verdad, lo defendimos muchísimo. Yo soy un poco la vieja guardia y pues me tocó realmente litigar en épocas en que la representación de los trabajadores y de los patrones era activa, realmente participativa, desde los autos de admisión de pruebas en que se tenían que tomar por acuerdo tripartito, hasta la discusión de los laudos, en donde siempre contábamos con el representante del capital y del trabajo en estas discusiones.
La crítica, claro, decir, no, bueno, no hay personal calificado, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde está la autoridad que resuelve, que dirime? Bueno, pues del personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, que tengan a su cargo la conducción de todo el proceso, inclusive la proyección de la resolución de lo que se fuera a hacer en el tema tripartito, si era un tema de personalidad, si era un tema de pruebas, en fin, lo que fuera, y al final del día, por mayoría de votos, y en caso de discrepancia, pues el voto del gobierno es que hablar del voto del gobierno es hablar del voto del personal jurídico de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, me parece que ese sistema funcionó muy bien, operó muy bien, tenía su razón de ser, aparte de los antecedentes que mencionas, europeos, pues tenían en México, pues piensen ustedes, un México rural fundamentalmente, la Constitución de 17, después la Ley de 31, todo esto se fue conservando y bueno, la verdad es que es un tema que funcionó. Pero a lo largo de los años, pues por una serie de condiciones que no es el caso expresar, pues la verdad es que se empezó pues a cambiar un poco la fisonomía de este tripartismo, en donde los representantes del capital y el trabajo cada vez participaban menos, era la excepción que participaran activamente en las discusiones, y por el otro lado teníamos una crítica feroz a nivel internacional. En 50 años tuvimos más de 35 quejas en la OIT por la falta de independencia que tenían los tribunales encargados de la solución de los conflictos, dependientes del Poder Ejecutivo. El presidente de la República designaba al presidente de la Junta Federal, los gobernadores de los estados designaban a los presidentes de las juntas locales y consecuentemente pues se decía hay una dependencia. Además, en el ámbito local pues otorgaban registro de sindicatos, resolvían los conflictos colectivos y también tenían que ver con el registro de los contratos colectivos de trabajo. En el ámbito federal, pues teníamos un organismo, la Secretaría del Trabajo, que se encargaba del registro de los sindicatos, pero sobre todo en esta parte colectiva, en el tema de los registros de los sindicatos, que no hubiera un tribunal autónomo, un organismo autónomo como lo tenemos ahora, un organismo público descentralizado como se estableció en la nueva Constitución, de la última reforma a la Constitución del artículo 123, pues la verdad generó grandes críticas. Decían, ¿qué pasa? Que el Ejecutivo mantiene el control, el poder, no hay autonomía y entonces las juntas no están en realidad haciendo una labor jurisdiccional de solución de conflictos. Me parece que es generalizar siempre nos tiende al error, ¿no? Me parece que decir en todos los casos es un error, decir que nunca pasaba sería una mentira, ¿no? Efectivamente sí, pues había huelgas, ¿no? En una época del México, de Salinas y esto, pues realmente las huelgas sí se resolvían en la Secretaría del Trabajo, el presidente de la Junta en turno, pues siempre, oiga, hay que vamos en la huelga o el rollo, la titularidad, pues casi a señas nos decían, pues ahí suban a hablar a la Secretaría del Trabajo porque pues era un tema, sobre todo en las épocas de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, terrible. Y estos acuerdos comerciales han ido induciendo la vía de México. En la OIT, insisto, por ejemplo, en 50 años, 35 quejas relacionadas con este tema. No quejas directas que hubiéramos tenido que dirimir, pero sí se recibían quejas que al final del día en la comisión de normas, el comité de expertos las analiza y forma parte de sus análisis y siempre hacían recurrentemente extrañamientos a México diciendo, oye, pues notamos que hay una vinculación que no permite la correcta aplicación de la ley en todos estos temas que ya he mencionado. Cuando se iba a firmar el TPP, que estaba el presidente Obama en el poder, pues la verdad México sufrió el último apretón, aguantamos todos, la verdad, y aquí nosotros defendíamos los litigantes, los postulantes, defendíamos el tripartismo, porque en realidad sí cumplía su función en una serie de condiciones, circunstancias y también en algunas juntas especiales. En otras, francamente, había unos firmones que llegaban nada más a firmar, viene en contra el laudo, pues firmo a favor, o sea, según correspondiera a la representación, sin estudiar los asuntos. Fue un problema de formación un poco inducido, pero me parece que ahorita no es el caso, estamos hablando de la representación. Y ahora en este cambio constitucional que tuvimos que hacer, cuando estábamos en vísperas de la firma del TPP, el partido en el poder en ese entonces en Estados Unidos, muy allegado a las organizaciones sindicales de nuestro principal socio comercial, pues aprovecharon la coyuntura para decir, tenemos 30 años insistiendo en este tema, seguimos luchando con esto, ahí fue el último jalón y ese ya no lo aguantamos
y nos vimos precisados a modificar la Constitución. Ese es el origen, yo lo viví, estuve presente en las negociaciones, en las deliberaciones, inclusive en escribir algunos de los artículos que ahora tenemos vigentes. Claro que el TPP se chafió porque se acabó, la presidencia del presidente Obama. Llegó el nuevo presidente y dijo, no, yo esa cosa no la voy a firmar. Pero iniciamos un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para caer en el TEMEC que tenemos hoy en día, y eso nos dio 2 años después el último jalón para hacerle frente a la reforma legal. En ese momento, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en 2019, pues perdimos esta representación. El único resquicio donde se logró dejar algo, y me parece que si no lo mantenemos, sería como no reconocer los conflictos obrero-patronales. Los conflictos obrero-patronales no son simples cuestiones jurídicas, son cuestiones circunstanciales que en el fondo el bien jurídico tutelado pues es un trabajador, una persona, su familia, su patrimonio, el patrimonio del empleador, que como ustedes saben el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas, personas con una debilidad económica enorme, con una debilidad estructural enorme, no son los que más empleos dan, pero sí son los empleadores que más hay. Y estamos hablando de aspectos patrimoniales que tienen que ver con paz social, y por esa razón es que sí necesitamos mantenerlas, las personas involucradas, los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores, de las organizaciones sindicales involucrados. Tenemos el Consejo Nacional de la Productividad, que por fortuna se logró establecer en la ley con ciertas facultades nuevas, ya lo teníamos, pero participa la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, las organizaciones empresariales y las organizaciones de los trabajadores. Y dentro de sus muchas tareas que tienen que ver con el tema de la competitividad y la productividad, o más bien al revés, productividad y competitividad, si no somos productivos no vamos a competir, para el efecto de poder mantener en revisión cómo está funcionando el tema de las legitimaciones, el tema de los registros de los sindicatos, el tema del registro de los contratos colectivos de trabajo, de la justicia laboral. Ahora se acaba hace poco, la secretaria de Trabajo presidió una ceremonia en la cual se instaló la nueva Comisión Nacional de Productividad, tiene un nombre un poco más largo, pero no me acuerdo, y bueno, también habló de los temas de justicia laboral. Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad de mantenernos involucrados. Si estuviéramos viendo asuntos mercantiles, de arrendamiento, bueno, pues a lo mejor que estuviera diciendo esto sería una barbaridad, porque al final del día se trata de aplicar la ley, de resolver una controversia entre las partes y a lo que corresponda de acuerdo con la ley, la jurisprudencia y lo que las partes dijeron en los procesos. Pero en los temas laborales, que hay un elemento social esencial de fondo, de paz social, que está reconocida desde las primeras discusiones de nuestra Constitución del 17, siempre estuvo en la mesa de negociación este tema. Me parece que es fundamental que nos mantengamos alertas con esta representación indirecta que estamos teniendo para mantener este monitoreo. No vamos a ir a resolver juicios ni a votar un laudo o una resolución ahora, no, de ninguna manera, pero sí, si los resultados no son positivos, me parece que sí podríamos, estamos obligados, porque es una atribución que trae combinada una obligación, mantener monitoreados todos estos aspectos y poder decir, oye, esto va bien, esto no va bien, deberíamos hacer una reflexión al respecto, y me parece que por más presión que tengamos de nuestros socios comerciales, tenemos que ver por nuestros trabajadores, por nuestra gente, por nuestra sociedad, por nuestra paz social, por nuestras organizaciones representativas y porque cada día se generen condiciones propicias para la inversión. Si no hay condiciones propicias para la inversión, si no hay seguridad jurídica, pues no vamos a generar más y mejores empleos y nos vamos a quedar un poco embarrados en una tendencia que nos va a llevar hacia abajo en lugar de ir hacia arriba con todas las oportunidades comerciales que hoy tenemos en México. Y desde ese punto, desde esta perspectiva, Carlos, y aprovechando el espacio que abriste para tratar esto, creo que quería hacer esta reflexión respecto de la representación. No podemos alejarnos ni abandonarlo y decir, no, pues ya ahora son jueces. No, es un organismo público descentralizado, sí, pero están manejando la parte nuclear de nuestra sociedad, que es el empleo y la tranquilidad, que las personas tengan empleos formales, que tengan seguridad social,
que tengan la posibilidad de adherirse, o afiliarse o desafiliarse de la organización sindical que quieran, de pagar cuotas o no pagar cuotas, y que todo esto esté amparado por los organismos, por los tribunales y por el orden público descentralizado, que ahora le corresponde tratar el tema sindical y registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo. Y pues yo con esto daría un primer brochazo a este tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ti, querido Fer. Me quedo con dos reflexiones que hacías. Por una parte, el rol de la representación de cada uno de los factores de la producción en las juntas especiales. Creo que era un hecho notorio que hace mucho habían dejado de funcionar. Yo sé y coincido contigo, es difícil hablar de reglas generales, ¿no? Pero creo que sí había un tema importante que además derivaba, coincido contigo, en una pues politización muy fuerte de la justicia laboral, y es por eso una de las muy buenas noticias de este nuevo modelo es la profesionalización, el involucramiento de los poderes locales y, por supuesto, del Poder Judicial Federal. Gracias, querido Fer. Sergio, me gustaría que desde tu óptica en el Instituto Federal de Defensoría Pública nos platicaras un poco, no nada más los retos que ves desde el instituto, sino cómo garantizar, Sergio, la debida representación, que creo que es tal vez uno de los temas que más nos vienen a la mente cuando pensamos en Defensoría Pública, cómo garantizar la debida representación en los asuntos laborales frente a un modelo del que todos y todas estamos aprendiendo, ¿no? Creo que ahí el rol de la Defensoría de Oficio pues va a ser fundamental. ¿Cómo lo ves desde la Defensoría? Adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del maestro Netzai Sandoval, antes que nada quisiera ofrecer una disculpa, ya que él estaba programado para poder participar en esta mesa de diálogo. Sin embargo, el día de ayer le informaron que había resultado positivo a COVID y por ese motivo no nos puede acompañar. De tal manera que agradezco a nombre de él, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a todos los organizadores de este foro, la posibilidad de que la Defensoría Pública pueda participar en este nuevo modelo, en este nuevos digamos, diálogos que tenemos de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Un poquito atendiendo a tu pregunta, pues es una realidad que en cuanto escuchan Defensoría Pública, la mayoría de las personas piensan en materia penal, en el abogado que te va a defender cuando te detienen, cuando estás llevando un procedimiento de esa naturaleza. Sin embargo, desde la creación de la Defensoría Pública Federal, tenemos competencia en asesoría jurídica. Es decir, todas estas materias que no son propiamente la materia penal, que puede ser civil, mercantil, familiar, puede llegar a ser asuntos fiscales o administrativos del orden del fuero federal, ahí en esos asuntos nosotros podemos llevar a cabo la representación y brindar servicios a cualquier persona pues del país, incluso personas nacionales o extranjeras. Ahora, a partir de la reforma en materia de justicia laboral, es como el instituto conoce de estos nuevos asuntos. ¿Qué es lo que establece la reforma? En la Ley Federal del Trabajo establece que en aquellos supuestos en los que la persona trabajadora pueda llegar a tener una debida, mejor dicho, que no tenga una debida defensa, se le puede designar a un abogado tanto de la Profedet como de la Defensoría Pública Federal. ¿Esto qué significa? Que es el juez el que puede llegar a detectar en un primer momento que las participaciones de sus representantes, lo que dice el 366-85 bis de la Ley Federal del Trabajo, es que primero va a prevenir a las partes para que puedan designar a un nuevo representante. Y en el caso de las partes trabajadoras, es en ese momento a quien se les puede designar a uno de los abogados que nosotros tenemos. Cabe señalar que desde la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, el instituto tiene 39 abogados y abogadas que están especializados en esta materia. Para la segunda etapa, el Consejo de la Judicatura Federal otorgó 16 plazas de asesores jurídicos. En cada uno de los estados en los que se ha implementado la reforma, el instituto tiene una delegación y tiene representantes, es decir, estos abogados que pueden llegar a brindar orientaciones, asesorías o representaciones jurídicas. Una ventaja que tenemos nosotros es que tenemos a las oficinas de nuestros abogados dentro de los órganos jurisdiccionales. Es decir, en el momento en el que se estén desarrollando las audiencias, el juez, si detecta de inmediato que hay alguna falla en el abogado particular que esté llevando ese asunto, puede designar en ese momento al asesor o a la asesora jurídica que pueda intervenir en representación de los trabajadores, de los beneficiarios, o incluso cuando hay algún, digamos, un conflicto que involucre a la Profedet y que involucre
al instituto, como pueden ser conflictos de designación de beneficiarios, pueden asignar uno a esa Procuraduría y otro a la Defensoría Pública Federal. ¿Cuáles han sido algunos de los principales retos que hemos encontrado en esta implementación, tanto de lo que lleva de la primera y la segunda etapa? Es que las comunicaciones que pueden llegar a presentarse con los trabajadores pueden llegar a ser un poquito complejas. Por lo general, un trabajador primero acude al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, y una vez que agotan esa etapa, ya van con un abogado y dicen, ahora sí que ya traté de conciliar y que no llegué a ese acuerdo, lléveme mi asunto. Pero ¿cuál es el problema? Ustedes conocen que uno de los motivos por los que se generó esta reforma es para evitar el coyotaje, y que realmente el abogado que pudiera representar a las personas trabajadoras, a los beneficiarios, inclusive a algunos sindicatos, es que tuvieran esta capacidad y estas características de poder cumplir con lo que comentaban, del tema de la debida defensa y la debida representación legal. En nuestro caso, las asesoras y los asesores jurídicos, todos tienen la especialización que ha brindado la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos en constante capacitación, estamos en mucha coordinación, no solamente con la Escuela Federal de Formación Judicial, sino incluso con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ciertas capacitaciones que hemos estado coordinando, que nos hemos estado poniendo de acuerdo para poder tener el mejor personal y que las personas acudan con nosotros, que somos una institución gratuita, que no tenemos ningún tipo de requisito más allá de la designación que nos pueda tener en un primer momento el juez y otras condiciones que nos puede establecer la Ley Federal de Defensoría Pública. De nueva cuenta, nosotros atendemos a personas que están en ciertas situaciones de vulnerabilidad, personas pensionadas, personas de la tercera edad, en algunos casos personas con discapacidad, y que por lo general son las personas que casi no tienen recursos para poder cubrir lo que puede cobrar un abogado particular desde el inicio hasta la etapa de ejecución. Aquí también algo que quisiera aclarar es que, a diferencia de la Profedet, la Defensoría Pública Federal puede llegar a representar incluso a microempresarios. No solamente defendemos tanto a los trabajadores y a sus beneficiarios, sino a estos microempresarios o a sindicatos. Entonces, más o menos desde que inició la primera etapa de la reforma laboral hasta la fecha, llevamos un aproximado de 4,000 representaciones o 4,000 personas atendidas. La verdad es que nosotros hemos llevado aproximadamente el 11% de los asuntos que se llevan en tribunales federales, y con miras a que nosotros podamos llegar a tener un aumento en este porcentaje. Aquí también algo que es muy obvio para todos los que estamos aquí presentes es que la Profedet históricamente es la institución que por excelencia había llevado esta representación gratuita. Esto que genera para la Defensoría Pública Federal un nuevo reto, de poder ser un actor de los que tenga mayor participación, que tenga una marca, una huella en el sistema de justicia laboral, y que pueda demostrar que no solamente podemos acudir con la Profedet, que es una institución que ha demostrado que tiene mucha capacidad, que tiene cobertura a nivel nacional, pero que evidentemente con la carga de trabajo que se va a generar tanto para órganos jurisdiccionales y tanto para la Defensoría como para Profedet, pues nosotros también estamos para poder asumir esa responsabilidad, poder cumplir con todos los retos que establece la Ley Federal del Trabajo, y con eso poder garantizar los derechos de las y los trabajadores. Es fundamental que también ustedes sepan que dentro de la administración del maestro Netzai Sandoval ha figurado el respeto por los derechos humanos y garantizarlos, obviamente, incluso ante instancias internacionales. Estos foros han tenido la participación de muchas personas internacionales, y lo que nosotros hemos visto es que es fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores, ya sea con todas las condiciones que establecen los tratados internacionales que hemos manejado, el origen de la reforma en materia de justicia laboral. Y obviamente en ese sentido es que también nosotros impulsamos que dentro de los órganos jurisdiccionales impulsemos nuevos criterios. Por ejemplo, en la contradicción de tesis 360 de 2021, la segunda sala de la Suprema Corte estableció que la constancia de no conciliación para poder acceder a esta etapa jurisdiccional no era necesaria en los casos de aportaciones de seguridad social. Si bien ya lo estableció la segunda sala y que ya es tesis, la Defensoría Pública Federal no está de acuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Porque en la práctica no se llevan a cabo convenios con las instituciones que administran los recursos de las y los trabajadores. ¿Esto qué genera? Que redunda en un perjuicio en contra de los trabajadores.
por la dilación que se puede llegar a generar en poder garantizar este tipo de, digamos, de entregas o de acuerdos que podían llegar a tener las y los trabajadores. Otro conflicto que nosotros hemos llegado a tener con órganos jurisdiccionales y que lo estamos litigando consiste en este conflicto competencial que puede llegar a presentarse en casos de outsourcing. Hay algunos casos en los que consideran que son materia federal, hay otros casos en los que consideran que puede ser materia local. Hay algunas ocasiones en las que nosotros acudimos al Centro Federal de Conciliación y nos dicen, sí está bien, pero no me tienes que entregar solamente la constancia de no conciliación de la persona que paga la nómina, sino también de la empresa o del patrón a la que le brindas el servicio. Entonces, son ciertos criterios que nosotros hemos estado litigando. Hay algunos casos en los que los órganos jurisdiccionales consideran que el asunto no es del foro federal. ¿Por qué? Porque aparentemente la empresa no brinda los servicios o no tiene actividades en las industrias que conforme a la ley pueden llegar a considerarse de ese fuero. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, hemos tenido casos en los que en materia de hidrocarburos, que como todos ustedes saben es un asunto que puede llegar a ser considerado a nivel federal, hay algunos órganos jurisdiccionales que nos dicen no porque si bien puede llegar a ser hidrocarburos, de acuerdo con el objeto social de la empresa, en realidad no se dedica a eso, por lo tanto es asunto local. Y luego pues, nosotros podemos llegar a dialogar con ellos, pero tenemos que elevarlo a otras instancias, estar recorriendo, estar impugnando y poder obtener criterios, insisto, que sean en beneficio de las y los trabajadores. Aquí es muy importante señalar que otra de las características de la reforma en materia de justicia laboral es que el instituto pueda apoyar en el desahogo de la prueba pericial. A diferencia del anterior sistema de justicia laboral, donde podía llegar a ser la prueba pericial tripartita, es decir, cada quien asignaba su perito y luego se podía designar un tercero en discordia, una de las características del nuevo modelo es que es el juez el que designa al perito y que conforme al menos a nivel federal, está la unidad de peritos judiciales del Consejo de la Judicatura Federal. En principio, es esta unidad quien estaría proporcionando los peritos para el desahogo de las pruebas. Sin embargo, como ustedes saben, pues ahorita la implementación ha estado todavía en camino, todavía no se cuentan con todos los peritos para poder cubrir estas necesidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que le piden a la Defensoría Pública Federal que designen algún asesor o algún perito para el desahogo de la prueba. Durante la administración del maestro Netzai Sandoval y cumpliendo las líneas generales de trabajo del ministro Arturo Saldívar, una de las creaciones de la Defensoría es el área de ciencias forenses. Actualmente tenemos 30 peritos y peritas que están especializados en 33 especialidades. Eso obviamente nos dan herramientas y nos dan capacidad para poder atender a los diferentes casos que pueden llegar a presentarse, no solamente en materia penal, sino también en asesoría jurídica. Temas de grafoscopía, tenemos médicos forenses, tenemos peritos en etnología o en antropología social, que justo nos permiten identificar pues, ciertas características o situaciones de vulnerabilidad que en ocasiones los propios órganos jurisdiccionales no ven o no analizan y por lo tanto afectan al usuario. Uso de perspectiva de género también son de las medidas que nosotros podemos llegar a tener. Y bueno, nada más para finalizar este tema de la interpretación del 824 de la Ley Federal del Trabajo, nosotros vamos a impulsar igual a través de diferentes litigios que los órganos jurisdiccionales o incluso la Suprema Corte se pueda pronunciar de qué se debe de entender por el asesor, porque como ustedes saben, la asesoría jurídica al ser gratuita no es compatible con la asesoría jurídica que puede llegar a brindar un abogado particular. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es identificar que ese asesor se debe entender por un perito y que dentro de la Defensoría Pública lo único que puede apoyar es en el desahogo de la prueba, siempre que sea parte a petición del trabajador y no en todos los casos, porque puede llegar a ser el caso que lo pida algún patrón o incluso algún tercero interesado. Pero bueno, eso era todo de mi parte por este momento. Gracias, Sergio. Y me parece que dos reflexiones interesantes que podemos aportar de todo lo que nos aportas es, por una parte, recordar esto que me parece que para la abogacía y la representación es fundamental, la posibilidad de que la persona juzgadora en un pleito laboral pues le pida a la abogada o al abogado en cuestión
que se retire porque no hay la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento, la suficiente capacitación, estudio de lo que estamos viendo ahorita, que me parece que es un rol fundamental y un reto fundamental para la abogacía, ¿no? Y también platicabas tú, que me parece muy pertinente porque de repente no lo escuchamos ni lo vemos con ese ángulo, pues que la Defensoría Pública también está para las y los pequeños y medianos empresarios, que ya decía Fer atinadamente, pues son nada más y nada menos que 9 de cada 10 fuentes de empleo en este país. Entonces, gracias Sergio por las reflexiones. Procuradora, para cerrar esta primera ronda de reflexiones, yo te preguntaría, por una parte, ¿cuál es la perspectiva de la Profedet en este nuevo sistema de justicia laboral? ¿Cómo va avanzando la capacitación del personal de la Profedet y cómo va de alguna manera evolucionando este proceso de asesoría a las personas usuarias que ven en la Profedet a una alternativa de conocer y de alguna manera hacer valer sus derechos laborales? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí. Agradezco también a los organizadores de este extraordinario evento. Y me gustaría comentarles, en primer lugar, qué es Profedet. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene la función primordial de asesorar y defender a las personas trabajadoras en lo que hace a los derechos laborales y los de seguridad social. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos un equipo que se encarga de asesorar y son abogados profesionales, ¿no? Se les llaman procuradores. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana y bajo este esquema de trabajo, cuando son asuntos de seguridad social, por ejemplo, que una persona llega y quiere saber si le corresponde una pensión, a lo mejor tuvo un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo y hay que determinar médicamente si le corresponde alguna pensión. Y tenemos un equipo también de médicos especializados en medicina legal que hacen estos dictámenes que, por cierto, acaba de hablar mi compañero del instituto. Esa es la visión de Profedet. Lo hace de manera gratuita, eso es muy importante decirlo, porque los abogados muchas veces se tiene este concepto de que se cobra hasta lo que no, ¿no? Y aquí no, es una labor bastante noble que, insisto, pretende defender a las personas trabajadoras. Ahora bien, con la reforma laboral es un parteaguas muy importante. Profedet tiene 93 años de existencia ya, pues calibrado todos los cambios habidos y por haber, pero esta reforma en particular es la más importante en el mundo del trabajo. Yo creo que ya escuchamos lo suficiente quienes hemos estado en todo el programa de hoy de la importancia de esta reforma, ¿no? Pero a propósito de la reforma, ¿qué es lo que les puedo compartir el día de hoy? Por ejemplo, en materia de asesoría, cuando llega alguna persona, algún trabajador con nosotros, aprovechamos para platicar de la reforma laboral. Si hay algún despido injustificado, por ejemplo, le podemos decir, además de sus derechos, lo que les corresponde de aguinaldo, de vacaciones, en fin, las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho, les empezamos a decir la importancia de la organización sindical, ¿no? También hay mucho estigma, mucho tabú acerca de lo que significa la organización en materia sindical, y aquí es muy importante. Por aquí hicieron una pregunta muy interesante en el foro de hace un momento y concluyeron con la importancia de la organización. De eso se trata. Al final, Profedet es una institución parcial, sí, porque defendemos directamente a los trabajadores y en ese sentido les vamos comentando cuáles son sus derechos y sobre todo cómo tiene que cambiar esta visión a partir de la reforma laboral, lo cual me parece muy importante hacerlo desde la asesoría, ¿no? Ahora bien, ¿qué cambió con la reforma laboral? Pues llegaron dos instituciones fundamentales en el tema, por ejemplo, de la conciliación. Está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y también desde la asesoría en Profedet les decimos la importancia de conciliar, la importancia de no tener procesos largos, que si bien la reforma establece que no pueden ser, que tienen que ser expeditos, lo cierto es que es importante hacer esta cultura, ¿no? Que la gente quiera mediar, que se enfrente a su patrón y llegar a un acuerdo en diversos casos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros estamos haciendo a propósito de la reforma en conjunción con el centro. Nosotros acompañamos a las partes en la conciliación.
insisto, con este ejemplo de un despido injustificado, pues les cuantificamos, a ver, te corresponde esta parte de aguinaldo, te corresponde estos días de vacaciones, te corresponde 3 meses de salario, y una vez que el trabajador conoce, porque el gran problema, creo, del mundo laboral muchas veces es que los trabajadores no saben cuáles son sus derechos. Entonces, una vez que tienen muy concientizado pues los derechos que ya adquirieron, ya pueden saber qué punto es legal en una conciliación, y si ellos están de acuerdo en aceptar esa parte, está perfecto, pero también conocen, digamos, el 100% que les correspondería. Y esa es una función que estamos, pues, en la que estamos muy involucrados, ¿no? A partir de la reforma. Otra cuestión muy importante que surge a partir de la reforma es que ya no, los juicios ya no se llevan ante las juntas de conciliación y arbitraje, ahora son los tribunales, ¿no? Ahorita Fernando comentaba toda esta parte de las juntas, que me parece muy importante decir que la impartición de justicia pasó al poder al que realmente tiene que pertenecer, ¿no? Que son los juzgados, los tribunales laborales, y en ese sentido, pues toca modificar todo el esquema de asesoría y de explicar la conciliación. Casi todos los asuntos tienen que pasar por la etapa de conciliación y por eso es tan importante que las personas sepan de esta fase. Y una vez que pasa la parte de la conciliación, si no se concilia, entonces nos vamos a juicio, y es ahí donde, insisto, nuestros servicios pues son fundamentales en relación ahora con los tribunales, ¿no? Preguntabas también sobre, Carlos, sobre la capacitación. La capacitación que estamos teniendo, uno, pues es dar a conocer al interior, ¿no? Hasta ahorita se han capacitado 656 personas, dentro de ellos, por supuesto, nuestro personal, pero también aquí está Carolina Ortiz, quien inició la parte de capacitación también con los nuevos integrantes del nuevo modelo. En ese sentido, pues hay que explicar de qué se trata, cómo se come el nuevo modelo laboral. Insisto, con estos nuevos protagonistas, que pues, sin duda el Instituto Federal de Defensoría Pública es un colaborador, ¿no? Porque aquí los dos defendemos, indispensable. Y en este, digamos, en este mecanismo de colaboración se hizo un convenio en el que de alguna manera nos distribuimos los asuntos. Prácticamente todos los asuntos de seguridad social caen en manos de Profedet, y el resto que tiene que ver con los derechos colectivos, en fin, el resto pues ya queda en manos del instituto, y también es ahí donde estamos haciendo una colaboración importante, que también hablabas de la capacitación, Sergio, y justo estamos intentando pues ver de qué manera podemos coadyuvar entre todos. Hace rato se hablaba de la importancia de saber cuáles son nuestros puntos, nuestras materias de oportunidad, qué tenemos que mejorar, y creo que hay una interlocución importante con los diversos actores que les acabo de mencionar para ir distinguiendo a prueba y error, ¿no? Cómo vamos a ingresar ya totalmente y de la mejor manera a este nuevo modelo que, por cierto, pone al trabajador como tendría que haber sido siempre, ¿no? En la punta, en la cúspide del derecho del trabajo, y no solo del trabajo. O sea, el trabajo es un deber social, es un derecho y no es un artículo de mercancía, que eso es algo que me parece ya transforma radicalmente toda la conceptualización del trabajo, ¿no? Antes se decía, ¿no? Incluso para atraer inversión extranjera, pues vente a México, hay mano de obra barata, en fin, eso es lo que ya no puede permear en estos momentos de la reforma. Preguntabas, insisto, perdón, en el tema de la capacitación, pues es cambiar estos paradigmas que no es fácil, pero ahí estamos trabajando institucionalmente con los trabajadores. El otro día llegaba un trabajador con nosotros y iba por un despido, pero me comentaba que él se fue a Estados Unidos sin permiso,
pero llegó en principio porque lo invitaron a colaborar en un equipo de fútbol, pero la persona que lo invitó a trabajar en este equipo de fútbol le dijo, oye, también vente aquí a la mano de obra, era constructor, y en ese sentido le pagaba $8 la hora, y de repente se acercaron unas personas, eran los representantes sindicales, y le dijeron, oye, ¿qué pasa con cuánto te están pagando? $8. Dice, no, pues aquí se pagan $21, es lo mínimo que te pueden pagar por hora. El caso es que al final tuvo que acreditar que no le pagaban los $21, muy respaldado por el sindicato, y le tuvieron que pagar eso y más. Es decir, de alguna manera Profedet tiene esta vocecita de Pepe Grillo de, oye, estos son tus derechos, esto te corresponde, explicar a veces un lenguaje que es tan técnico como la seguridad social, ¿no? A veces tiene unas fórmulas matemáticas ahí muy complejas, o a lo mejor no tanto, pero pues es necesario irlas bajando, ¿no? A un lenguaje mucho más común que al final todos podamos hablar. Y con este ejemplo de la persona que iba a jugar fútbol, también me parece muy importante traerlo a colación porque los sindicatos son, o sea, es la nueva manera de organizarnos, y también es muy importante que los trabajadores sepan que ellos son los artífices de su mundo laboral, que a través de eso pueden conseguir mejores prestaciones, pueden exigir sus derechos de manera unificada, ¿no? También están llegando muchos sindicatos minoritarios con nosotros a preguntar cuáles son sus derechos, ¿no? No caigamos, hace rato escuchaba en la mesa de conciliación que cuáles son los retos, pues justo cambiar la perspectiva, porque ¿qué es lo que pasa? Que los sindicatos mayoritarios también están diciendo, es mi derecho, yo negocio todo, y los minoritarios ya no pueden entrar, ¿no? Entonces, pues no, digamos, pueden negociar el contrato colectivo, pero los minoritarios, claro que tienen sus derechos y tienen que estar ahí, y en ese sentido también asesoramos en estos momentos, ¿no? Que también estamos transitando entre un modelo y otro, pues llegan muchos sindicatos y estamos asesorando en ese sentido. El PTU es un tema que en este bimestre tuvimos 16,000 personas que se acercaron a Profedet para preguntar de qué se trata el PTU, ¿no? El reparto de utilidades. Y bueno, tenemos muchos asuntos también en materia de afores, eso es lo que estamos trabajando de manera muy estratégica para darle celeridad a quienes reclaman un dinero que ahorraron durante toda su vida y de repente lo quieren exigir y se encuentran con trabas administrativas, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que hace Profedet, cómo nos estamos capacitando, cómo estamos integrando nuestros servicios de asesoría y de representación jurídica en un marco de la reforma laboral. Y bueno, también en este tema de la capacitación, pues estamos interactuando, les comentaba, con las distintas instituciones para saber cuáles son las cuestiones que tenemos que mejorar, cómo nos podemos compenetrar de mejor manera, cada quien, por supuesto, desde sus trincheras, ¿no? Porque el Poder Judicial, pues, por supuesto, tiene que ser imparcial, nosotros somos parciales, el centro también es parcial, pero dentro del papel que juega cada uno es muy importante tener esa comunicación, de saber quién hace qué. Y bueno, sí, creo que esto podría, sí. Gracias, procuradora. Creo que sin duda la Profedet, pues me parece que encarna muy bien lo social del derecho laboral, ¿no? Al final es una labor de acercar los derechos, de acercar estas conquistas laborales, en donde todavía, no obstante todo lo que se ha avanzado, pues sigue siendo un reto para la clase de trabajador y la clase empresarial el estar al tanto de lo que les toca, y el rol de la Profedet frente a las personas trabajadoras me parece fundamental. Y rescataría lo que decías, este recordatorio que nos hacías, procuradora, de que el trabajo es un deber social, no es artículo de comercio. Y luego hablabas inmediatamente del fútbol, ¿no? Y no podía evitar pensar, ¿no?, cómo hay
todavía industrias en nuestro país, ¿no? Hablar del fútbol mexicano, pues es hablar precisamente de la comercialización de la fuerza de trabajo, ¿no? Y los retos que tenemos en materia de subcontratación y demás. Entonces creo que un principio tan anquilosado y tan viejo, si ustedes lo quieren ver, pero tan vigente, ¿no? Como que de repente se nos olvida un poco la pertinencia en el día a día. Así que muchas gracias, procuradora. Y a manera de reflexiones finales, Fernando, Selene, Sergio, Fer, yo quisiera dejarte una última reflexión sobre, y lo quiero enfocar un poco a la parte colectiva. Se ha dicho ya en la sesión anterior, pero este proceso, Fer, de sensibilización al sector empresarial frente a los cambios colectivos, ya lo decían en la mesa anterior, es naturalmente un cambio de paradigma. Venimos de un modelo, lo decía la procuradora, de ven a invertir a México porque es barato y porque no estallan las huelgas, ¿no? Esa era un poco la dinámica, ¿no? Y ahora nos toca desde el sector empresarial sensibilizar a las y los empresarios sobre este nuevo modelo, y yo creo que coincidirás, quienes nos dedicamos preponderantemente a eso, enfrentamos un reto bien importante porque pareciera todavía haber cierta resistencia del sector empresarial por ahí. ¿Cómo ves esa parte, querido Fer? Muchas gracias. Bueno, pues muy retadora tu pregunta, porque pues es un tema que tiene varias dimensiones y varias circunstancias. Primero, yo creo que el punto de partida es que no estamos arrancando de cero, ¿no? México ha sido un país en el donde ha habido el desarrollo empresarial de muchas industrias de manera importante, relevante, y tenemos un sindicalismo activo, actuante, representativo. Muchísimas industrias, tenemos los contratos ley, ahí las organizaciones sindicales tienen que acreditar desde siempre su representatividad. Claro, ahora tenemos una nueva dimensión que hay que observar, que pues es a través del voto secreto y todas esas cosas, pero la Corte resolvió hace muchísimo tiempo la libertad sindical, como el derecho de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a una organización sindical, y me parece que nuestros sindicatos en algunas industrias, que son intensivas de mano de obra, sobre todo, pues son muy representativos, juegan un rol importantísimo desde hace muchísimo tiempo. No hay que olvidar en los viejos años del siglo pasado, pues eran la verdad en donde se concentraban los trabajadores para poder tener un trabajo, era una bolsa de trabajo en realidad, eran los que los representaban, es que estaban obligados a pertenecer al sindicato, pues sí, pero estos trabajadores en donde se capacitaban, en donde se formaban medianamente para algunas actividades, para estar listos, para ser propuestos como trabajadores de una empresa, pues eran las organizaciones sindicales. Y entonces yo quisiera decir que no estamos partiendo de cero. Por el contrario, creo que vamos a perder muchísimos contratos colectivos de trabajo y muchísima sindicalización en México por esta falsa representación a la cual nos veíamos obligados todos los involucrados en una relación laboral, ante la extorsión sindical, que todos los que hemos estado involucrados en este medio la conocemos, y no estoy hablando no quiero acusar a nadie, pero pues hay extorsiones sindicales y se han ido transformando ahora que ya tenemos la ley, el voto secreto, el procedimiento, pues ahora estamos viviendo todos los días paros ilegales en los centros de trabajo. Ahí andan los colonizadores, salen en la mañana a las 4 de la mañana de su casa, me imagino se despiden de sus hijos, tienen un buen día y se van a delinquir, a parar los negocios en las puertas, no obstante que no conocen a nadie ni representan a nadie. Sí, me parece que se van a ir desdoblando y necesitamos buscar tener esquemas que brinden seguridad jurídica a los empleadores. Insisto, si no generamos condiciones para la inversión, no vamos a generar empleos. Se va a perder muchísimos sindicatos porque, gracias a Dios, las extorsiones legales a través de un emplazamiento a huelga pues ya no van a ser tan fáciles. Consecuentemente, los contratos colectivos no activos o de protección, que les llamamos, protección de la extorsión, no protección de la responsabilidad ante los trabajadores, pues la verdad, esos muy probablemente pues no se van a reactivar. Tenemos muchísimos negocios chicos en México con rotación de personal del 100, 150, los 10 que están hoy no serán los 10 que van a estar dentro de 4 o 5 meses, y esa sindicalización, esa representación que tienen los sindicatos en esos centros de trabajo, me parece que va a ser muy complicada. Los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo que subsistan, pues van a estar muy sólidos. Los sindicatos tendrán que hacer su rendición de cuentas, mantenerse activos ante los trabajadores para que estos pues, no se les ocurra un día decir que ya no quieren pagar la cuota sindical, y ojalá esto no se use con un mecanismo. Creo que lo que nos falta en México es tomar con responsabilidad y con ética todas estas nuevas herramientas que tenemos.
Porque ahora, claro, un sindicato que se quiere meter a una empresa, lo primero que le dice a los trabajadores, ¿cómo que pagas cuota? No, hombre, consíguete 10, que te firmen este escrito y yo mañana te consigo que el patrón ya no te descuente tus cuotas. Y empiezan un proceso, no de generar simpatizantes, sino de generar falsas expectativas para el efecto de generar un conflicto colectivo que el día de mañana se va a convertir en una extorsión, un nuevo modelo de extorsión. Entonces, me parece que aquí todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones empresariales, todas las autoridades involucradas debemos velar por un manejo ético de estas nuevas herramientas que tenemos. Si no está la ética en medio de todo esto, pues la verdad vamos a empezar a ver otras nuevas formas inimaginables de extorsión, de negocios impropios y de falsa representatividad de los trabajadores. Así es que yo creo que con esto me quedaría para esta pregunta, creo que teníamos de 3 minutitos. Gracias. Muchas gracias, Fer. Y pensaría, mientras te escuchaba, pensaba incluso en una reflexión que ha compartido la secretaria alcalde sobre que este proceso de legitimación, pues evidentemente va a servir también para filtrar y ver dónde está la verdadera representatividad. Yo estoy convencido que este año, poco menos, pues será la oportunidad para los sindicatos de reinventarse, ¿no? O tal vez pues ya olvidarse de un buen número de contratos colectivos. Entonces creo que en ese sentido el proceso de legitimación va a ser bien interesante y coincido contigo, habrá que tomarlo con mucha responsabilidad y con mucha ética, sobre todo que ha sido pues lo que ha faltado mucho en derecho colectivo los últimos 100 años, honestamente, ¿no? Sergio, algunas breves conclusiones en 5 minutos si es posible. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, un poquito para abonar el tema de asuntos colectivos, de nueva cuenta recordar que la Defensoría Pública también atiende a los sindicatos, más o menos hemos llevado servicios en 45 ocasiones, principalmente se hace un acompañamiento en tema de procedimientos de huelga, justo para evitar que queden en un estado de indefensión, porque si bien el nuevo modelo pues se ha divulgado, se ha estado compartiendo con diferentes actores, lo cierto es que pues, es nuevo para todos. Entonces, tanto los abogados de los sindicatos luego pueden llegar a tener ocasiones en las que les hace falta alguna etapa de procedimiento, alguna etapa del registro correspondiente, y entonces es cuando los jueces indican, pues, ¿sabes qué? Te designa un abogado de la Defensoría Pública para que te den en coadyuvancia un acompañamiento y puedas concluir o puedas continuar con este procedimiento en asuntos colectivos. También quisiera aprovechar para señalar que la Defensoría Pública Federal tiene un teléfono en el que atendemos 24 horas los 365 días del año. Es un 800-224-2426, lo conocemos como Defensatel, y ahí justo en cualquier momento, en cualquier hora, algún trabajador, algún pensionado, alguna persona que necesite algún tipo de orientación o asesoría jurídica puede recibirla sin ningún problema. Por último, también recordado un poquito lo que comentaba la titular de la Profedet, señalarles que dentro de los trabajos de coordinación que tenemos con el Centro de Conciliación y con la Procuraduría, logramos que en las constancias de no conciliación pudiera venir una leyenda para que los trabajadores pudieran identificar hacia qué autoridad, es decir, tanto la Defensoría Pública Federal como la Profedet, podían acudir de acuerdo a la problemática que ellos podrían llegar a tener. En el caso de despidos injustificados, ya lo comentaba la titular de la Procuraduría, nosotros somos competentes para poder ayudarles, para poder brindarles la atención que corresponde, y finalmente con apoyo del Centro de Conciliación, la Defensoría Pública Federal puede llegar a brindar servicios dentro de ese centro. Habilitan algunos espacios para poder dar brigadas y en esas brigadas poder acercarse con las personas previo a sus conciliaciones y explicarles brevemente. Una de las características del nuevo modelo de justicia es que el trabajador acude solo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando se enfrentan empresas grandes que van acompañadas de su apoderado legal? Pues al final de cuentas es enfrentarse el trabajador con un abogado. Entonces, en esos momentos es donde nosotros quisiéramos tener un poquito más de participación. Si bien la ley establece que es Profedet quien puede llegar a un tipo de acompañamiento, pues nosotros lo hacemos de manera previa o incluso estamos buscando el apoyo, la coordinación, tanto con Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores o el Centro de Conciliación, en poder brindar este acompañamiento por parte de la Defensoría Pública Federal. Y sería todo de mi parte. Gracias, Sergio. Me parece muy interesante el dato de esta línea abierta, permanente para las personas usuarias. Me parece que es sin duda un esfuerzo de acercar verdaderamente el derecho y la justicia a las personas, así que creo que sin duda es un avance que hay que tomar en cuenta. Procuradora, en este rol que ya nos platicabas,
yo te decía muy social y tú decías, sí, abiertamente parcial, porque pues, la Profedet se encarga de defender a la clase trabajadora, ¿no? Algunas breves conclusiones desde este pues, rol social, parcial y que busca acercar y asesorar a las personas trabajadoras. Procuradora. Con mucho gusto, Carlos. Pues, en primer lugar, enfatizar la importancia de los derechos laborales y de seguridad social. Muchas veces se desconocen al punto de que llegan personas que a lo mejor tienen 67 años y nos dicen, oiga, ¿a poco yo tenía derecho a una pensión? Entonces, si nos esperamos hasta que pues ya casi no hay nada que hacer, porque es cierto que algunos derechos prescriben, es complicado actuar. Entonces, hay que tener una cultura de la prevención. En Profedet, por supuesto que estamos en toda la disposición de asesorar y de comentar estos derechos, pero hace falta quitar muchos estigmas, conocer realmente los derechos y cuando digo quitar estigmas, durante décadas se han hecho campañas como de denigrar a un obrero, ¿no? Como que ser obrero es hasta de desprestigio, se ha visto así, cuando en realidad pues, los trabajadores son la fuerza del mundo, ¿no? Es muy importante tener esa conceptualización de lo que representamos los trabajadores, ¿no? O sea, y bajo esta óptica me parece muy importante el trabajo que ha hecho este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quienes han puesto, insisto, al trabajador en la cúspide de lo que tiene que ser el mundo laboral, ¿no? Y en ese sentido, pues, aunque se han mencionado las cuestiones que se han llegado a partir de este gobierno, las cuestiones a las que se han alcanzado en términos de derechos, está el salario mínimo, ya eso permite tener más dignidad a la hora de tener una remuneración. Está la política, ¿no? Que en materia de outsourcing ya no se pueden esconder ahí a los trabajadores y tampoco se les pueden negar sus derechos. Y toda la reforma laboral, o sea, implementar toda la reforma laboral es un tema que me parece crucial y que todas estas políticas juntas, pues están dignificando a las personas trabajadoras. Eso me gustaría enfatizar y sí, también creo que uno de los retos importantes que tenemos es implementar la tercera etapa de la reforma laboral. Nosotros, como les decía, acompañamos toda la parte de conciliación, evidentemente desde la parte de asesoría y defensoría. Está este reto y también no está ya no quitar, pero sí incentivar a que las personas se acerquen a los servicios jurídicos gratuitos, ¿no? Que a veces también se puede tener un estigma, si no me cobra a lo mejor no son buenos, pero insistir que hay instituciones que tienen, como el caso de Profedet, 93 años de experiencia y pues algo se debe saber. Entonces es muy importante ir aterrizando esta nueva cultura del trabajo y acercarse a los servicios que se ofrecen de manera gratuita también. Muchas gracias. Gracias, Procuradora, y me quedaría con estas reflexiones de dignificar el derecho del trabajo. Me parece que es el eje central de lo que estamos viendo ahorita. Y decías tú también cultura de la prevención, ¿no? Me parece que es también en México hemos tenido, creo yo, una cultura muy reactiva en materia laboral. No nos falta muchísimo sentido de prevención. Y creo que hace mucho sentido lo que dices si además recordamos que parte de lo que estamos viendo hoy en este andamiaje jurídico laboral, pues tiene un antecedente que de repente siento que se nos olvida, que es pues la reforma a la Constitución del 2011, el primero constitucional. O sea, el derecho laboral es un derecho humano y por supuesto que tenemos que ligarlo con esta reforma derecho humanera, el principio pro persona, esta posibilidad de que los tratados estén igual o por encima de la Constitución. Siento que de repente esa reflexión como que se olvida ante tanto que estamos viendo en materia laboral, pero que me parece pertinente. Yo les diría, si hay algunas preguntas que hacer, ahorita es el momento, así que por favor, si alguien está pensando, diputada, adelante, por favor, si por allá nos ayudan con… Muchísimas gracias, compañeros. Yo personalmente, como abogada postulante que fui durante muchos años, les diré que, siendo honesta, nunca he creído en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Tampoco he creído que la asesoría que se brinda en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
sea lo que alcance para que el trabajador realmente haga efectivos sus derechos derivados de la Ley Federal del Trabajo, muchas veces ni siquiera en sus alcances mínimos. Creo que sin ser obligatorio en la ley anterior, el agotar este procedimiento conciliatorio al que nos obliga ahora la nueva ley, ya tenía demasiado trabajo las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y por eso iba mermando la calidad de su trabajo en demérito del ejercicio de los derechos de los trabajadores. Y a mí personalmente me preocupa profundamente que ahora que están obligados a agotar la conciliación, sea todavía peor para los trabajadores. Nadie, hasta ahorita yo he escuchado, y sí me interesa mucho porque la verdad creo que le falta un poco a nuestra ley y estamos trabajando desde la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados por ver todas estas situaciones. A mí me interesaría mucho que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos diera a los abogados, porque han sido muy conservadores ahora y lo agradezco, pero sí han golpeado mucho en muchos foros a los abogados postulantes, que no todos son coyotes. Hay abogados postulantes muy serios y que de veras se han dedicado como un postulado a la defensa de los trabajadores. Y han dicho que la reforma a la Ley Federal del Trabajo es para que ya no sigan enriqueciéndose ni alargando indebidamente los abogados los juicios y que ahora sí van a tener una representación en la Procuraduría y en esas nuevas figuras. ¿Ustedes tendrían realmente datos específicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que nos digan, por ejemplo, datos sin llegar al nombre del trabajador para proteger sus datos personales, pero la antigüedad, el salario que tenía el trabajador en el momento en el que fue despedido y la cantidad en la que se combinó? Porque me parece muy impresionante que digan que prácticamente todos, el 80% de los asuntos se están terminando en la etapa conciliatoria. Hay una violación permanente de los derechos, de las prerrogativas mínimas de los trabajadores respecto a las cantidades con las que dan por terminadas sus relaciones obrero-patronales. Yo creo que sería muy importante que lo supiéramos para que realmente podamos saber si efectivamente está funcionando este nuevo sistema o se va a utilizar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como una arma para controlar a la base trabajadora de este país, para que no afecte los intereses de los siempre protegidos patrones. ¿Es cuánto? Mi querido Fer, creo que quieres contestar. Perdón que tome la palabra porque a lo mejor es una pregunta para las defensorías de oficio y para la Procuraduría, pero creo que es valioso que escuche una respuesta de alguien que es usuario de la Procuraduría del otro lado. Yo asesoro empresas desde toda mi vida, tengo casi 50 años en este medio y toda mi vida asesoro empresas. Y la verdad es que yo, todo lo contrario, que creo que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es la que está hoy aquí, siempre ha funcionado muy bien, se fue mejorando en el tiempo, fue optimizando sus servicios. Esta labor que hacen con el tema de la seguridad social, que yo no quiero hablar más del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tiene una enorme cantidad de juicios que se van alargue en el tiempo en los procedimientos anteriores por las razones que sea. Y esta labor que atendió la Procuraduría para tratar de generar un vínculo a estas personas que están enfermas, que tal vez dentro de todo lo que podamos hablar del mundo laboral es la parte más sensible, porque es una persona que se queda sin trabajo y muy probablemente tenga un problema enorme de salud. Entonces es doble agravio. Me parece que han logrado generar un vínculo muy positivo para resolver estos asuntos. De otra manera, habría miles de demandas más ahí haciendo fila en las juntas de conciliación y arbitraje. También los datos que yo conozco de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, insisto, y son mi contraparte en muchísimos juicios, ya la Procuradora seguramente dará cifras. Yo me acuerdo de las cifras de Carolina, que está por aquí, o estaba, y la verdad, pues tienen un alto rango de laudos condenatorios que han obtenido en favor de los trabajadores. Ahora, yo creo que hay una confusión, porque el tema de la conciliación obligatoria, pues no es rol ni de la Procuraduría ni de la Defensoría de Oficio, es un requisito prejudicial para efecto de iniciar los juicios. Y en ese sentido, también los datos que nos han dado del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, del Centro de Conciliación y Arbitraje, del Centro de Conciliación y Registro Laboral, perdón, es que
70% de las conciliaciones han sido efectivas y el otro 30% casi está lleno por las quejas que meten trabajadores que prestan servicios en organismos públicos descentralizados. Ojalá desde la Cámara de Diputados realmente pudieran hacer algo para permitir o reactivar o incluso responsabilizar a los funcionarios de estos organismos que no permiten la conciliación. Estos organismos nos saturaron las juntas federales de conciliación y arbitraje. 90% de los juicios eran atribuibles a ellos, ferrocarriles, Pemex, Seguro Social, correos, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar con esta nueva justicia, con este nuevo modelo de justicia laboral, que sea bueno o malo no lo va a calificar, es el que tenemos ahora y con el que vamos a trabajar, se nos va a acabar saturando porque estos organismos pues, no pueden conciliar o no quieren conciliar o no tienen presupuesto para conciliar o el funcionario en turno tiene una responsabilidad. En la época de Arsenio Farel se construyó todo un mecanismo para que no se facilitaran estas conciliaciones porque había, cuando creó la Contraloría, porque había un alto nivel de corrupción. Te voy a correr, tú vas con este abogado, me demandas y en el juicio nos arreglamos. Y luego, claro, cerraron la puerta y me parece que ha sido inflexible. En alguna época, en el sexenio de Fox, ahí se abrió, se hicieron mesas específicas, se habló con los organismos de fiscalizadores internos, no el nombre, para el efecto de abrir las puertas a la conciliación y se arreglaron un montón de juicios, pero de repente eso se acabó porque empezaron a decir, oye, pues ya no tenemos presupuesto. Sí, ya todo está bien para arreglarnos, pero no hay presupuestos. Entonces me parece que yo sí tengo que hablar bien de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y creo que habrá datos que respaldan el buen desempeño que han tenido, tanto en la conciliación como en los juicios que litigan. La conciliación prejudicial me parece que es otra cosa, me parece que está dando también buenos resultados, salvo con este problema y ojalá si eso lo puedan ver en el legislativo. Algo hay que hacer porque nos van a echar a perder y cualquier otro modelo de justicia en el que convivamos los trabajadores que prestan sus servicios a la iniciativa privada y los que les prestan sus servicios a empresas en las que está involucrado el gobierno a nivel local o federal. Yo, perdón, pero creo que era mi perspectiva desde el punto de vista patronal. Gracias, Fer. Procurador, ¿quiere comentar, supongo? Bueno, pues muchas gracias por su pregunta, diputada. Yo la invitaría a que se acerque con nosotros para que vea cómo son nuestros servicios de asesoría. ¿A usted lo podemos hacer directamente? Sí, me imagino, porque usted está hablando de la etapa de conciliaciones al centro y el centro tiene un registro del 70% de asuntos que se concilian en esa etapa. Entonces, digo, a lo mejor sería ahondar por ahí, pero digamos de este lado, porque nosotros hacemos las cuantificaciones de los trabajadores, le puedo asegurar que claro que se respetan los estándares que se tienen que respetar y en esa parte pues es donde estamos trabajando, ¿no? Si hay áreas de oportunidad, pues se pueden ver, pero sí, directamente los datos, pues esos, sé que es el 70-30, ahí sería verlo directamente con la instancia correspondiente. Y lo del coyotaje, yo no estoy, creo que yo nunca aludí al tema de los abogados particulares, ¿no? Me parece que el coyotaje sí ha sido un tema aberrante porque vulnera directamente los derechos de las personas trabajadoras y ahí sí me parece que es importante que se sepa esto, que cuando una persona, no sé, se le acaba de morir un familiar, está buscando ser el beneficiario de los derechos que obtuvo esa persona por el fruto de su trabajo y llegue alguien y le diga, oye, yo te voy a arreglar tu asunto, muchas veces ni siquiera se pueden, o sea, se necesita un juicio, se necesitan como cuestiones muy específicas que es importante decirles y si llega alguien a burlarse de una persona, porque esa es una burla, ¿no? Cuando alguien no, pues, le está diciendo en su cara, yo te voy a cobrar por algo que es indefendible muchas veces, y que es importante ir mermando. Entonces, desde esa perspectiva me parece que sí, los abogados gratuitos son muy, muy importantes para esas personas que no tienen de verdad, pues ni siquiera para llegar a veces
o a los centros de conciliación, en el antiguo modelo a las juntas. También la invito a que vayamos a las juntas, cómo los trabajadores llegan sin un peso y lo que están pidiendo son 3,000 pesos. Entonces sí creo que es muy importante tener esta reflexión en cuanto a lo que significa un abogado gratuito, ¿no?, que está ofreciendo el Estado para defender a estas personas. Muchas gracias. Gracias, procuradora. ¿Alguna pregunta más? Por allá. Si quiere. No veo. Si nos pueden ir atrás, por favor. Gracias. ¿Por aquí? Gracias. Más que pregunta es solo un comentario. Yo creo que son retos que se deben afrontar. La falta de capacitación, los bajos salarios, eso generó una justicia deficiente. No podemos generalizar, no podemos culpar o incluso justificar el bajo rendimiento en la justicia laboral, pero sí todavía existen retos que tenemos que afrontar. Tenemos instituciones fuertes, instituciones sólidas, como lo abordaba los ponentes en los diferentes aspectos. Creo que en el tema de la conciliación, en el artículo 684, en la fracción 7, invita a la conciliación y el trabajador puede asistir apoyado de una persona de confianza, no necesariamente tiene que ser abogado. Creo que eso generaría coyotaje o bajo rendimiento en el tema de la representación jurídica. Creo que sería alguno de los retos que tendría que analizarse y posteriormente dar una respuesta. Bueno, es cuando. Muchas gracias. ¿Algo más? Jorge, por allá. Gracias. Ya con esta, me parece que cerramos para no abusar del tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuera de hacer alguna pregunta o cuestionamiento, sería más que otra cosa un tema a tocar muy importante en la reforma. Para efectos de que sea una reforma adecuada y que tenga un éxito rotundo, primeramente tenemos que tomar en cuenta la adecuada capacitación de los servidores públicos. Esto para empezar tanto en los centros de conciliación como en los juzgados. Si bien es cierto, sabemos que en las juntas locales, en las juntas federales, hay muchos vicios, también los hay en la Procuraduría. ¿Por qué? Hablando desde el punto de vista de la práctica, lo he visto, incluso han llegado trabajadores conmigo como abogado litigante, licenciado, me perdieron el juicio, me lo convinieron con lo más bajo posible. Eso no es una adecuada representación. Hay que concientizar no solamente al trabajador y a la empresa, también hay que concientizar a los servidores públicos, porque ahí es donde parte la falla de todo un sistema. En ese sentido, yo exhortaría que tanto a la Procuraduría, al Instituto y demás servidores públicos se les concientice, porque esa va a ser la base precisamente del éxito que va a tener la implementación de este sistema. Los centros de conciliación se están llenando, porque precisamente la reforma fue abocada a hacer un embudo. Todos los juicios tienen que terminar en el centro de conciliación y pocos pasan a juzgado. ¿A razón de qué? De que se hacen convenios, sí, se logra el éxito de convenios y de conciliación, pero con detrimento de derechos. ¿Qué es lo que sucede? Que eso se viene a ventilar en la violación de esas prestaciones de derechos adquiridos y violados a la sede judicial. Eso es una consecuencia de un actuar erróneo, que en su caso se tiene que reparar. Yo entiendo que, por ejemplo, un nuevo sistema va a tener fallas, como cualquier sistema. El nuevo implementación del sistema penal acusatorio las tuvo. A la fecha las sigue teniendo. Hay reformas en materia penal. Yo entiendo que la reforma va a seguir en materia laboral, pero para poder tener un éxito rotundo tenemos que concientizar a nuestros servidores públicos, a Procuraduría, al Instituto y, por supuesto, reformar la materia y reformar la propia ley. Esperaría que en su futuro la Procuraduría incluso tuviera una mejor participación, porque sí es cierto, hay mucho trabajador que no tiene el recurso para pagar un abogado particular. Y no solamente va por 3,000 pesos, abogada, va por lo que le corresponde, no más ni menos. Para eso es que los servidores públicos, en este caso de representación gratuita, es que tendría que velar por los derechos de los trabajadores.
de la parte más desprotegida en cualquier relación laboral. ¿Sale? En ese sentido sería toda mi participación. Muchas gracias, abogado. Adelante, Fer. Muchas gracias. Digo, nada más aquí buscando, procuradora, no sé si traiga las cifras o no, pero ahorita buscando aquí en el internet, hay un informe de 2020 de la Profedet, tenía una meta de juicios, de porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador de 90.5 y tuvieron un avance de 89%, es decir, el 80% de los juicios que litigan hasta el final, que se tramitaron en 2020 en la Profedet, fueron favorables a los intereses de los trabajadores. Lo acabo de buscar en internet, yo creo que es una información que está accesible. Yo antes iba a los informes de la Profedet, por eso tengo en la cabeza algunos números, ¿no? Y quise corroborarlos simplemente para confirmar que sí, efectivamente, creo que tiene un resultado positivo. Y de la última intervención, pues yo creo que el objeto de la conciliación es justamente eso, ¿no? Con la información que les da la Profedet, la asesoría que da, la asesoría gratuita a las personas, que tomen su determinación de en qué condiciones pueden resolver su asunto o no, ¿no? También piensen ustedes que pues hay muchísimas empresas que tienen estas micro y pequeñas empresas que son nuestros amigos, nuestros vecinos, nosotros mismos los que estamos aquí que tenemos un negocito, los despachos al final del día pues son un negocio, que pues no todo el mundo tiene una capacidad económica boyante, ¿no? La verdad es que las crisis pues siempre pegan de abajo hacia arriba y les pegan a los trabajadores más pobres, a las personas más pobres y a las empresas más pobres. Es curioso que en México, pues, y como en todo el mundo, ¿no? Todas las leyes protegen a los trabajadores y a los trabajadores. Si un trabajador con un poco de éxito se hace un trabajador autónomo y con otro poquito de éxito logra contratar un trabajador, en ese momento se convierte en un enemigo social, nadie le dice qué hacer. En alguna época en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les proponíamos que hubiera también orientación a los empleadores. Hay muchísimos, miles de empleadores que no saben qué hacer, no tienen cultura, no tienen capacidad, no tienen estructura, no saben cuáles son sus obligaciones, muchos de ellos, y acudir a un abogado, pues acuden al de la esquina, y muchos colegas nuestros no son éticos, se dedican a todo, hasta la plomería, y entonces, pues, oye, ¿qué obligaciones laborales tengo? Híjole, pues yo soy civilista, pero déjame ver, ¿no? Entonces, francamente, deberíamos sí generar, a partir de las condiciones reales que tenemos en el país, de buscar cómo acercamos a las partes. Y me parece que la conciliación en nuestro nuevo modelo precisamente permite eso, decirle al patrón, tienes estas obligaciones, trabajador, tienes estos derechos. No es la conciliación parcial a la que está obligada la Profedet, siempre en beneficio del trabajador, sino aquí es poner un plano equilibrado, qué es lo que le corresponde, qué obligaciones tiene cada quien, y esas dos partes con conocimientos de causa pueden tomar la determinación de resolver o no conciliatoriamente su asunto, renunciando a algo posiblemente. Normalmente las conciliaciones, inclusive de los abogados privados, siempre a las negociaciones se concluyen pues renunciando a algo. Y los patrones también, porque eso yo sí lo corrí, no lo corrí, dejó de estar, bueno, hay que darle algo para resolver, está bien, voy a sacrificar parte del patrimonio de la empresa, que finalmente es también de los trabajadores que están ahí, eso se verá reflejado en las utilidades, en las inversiones, en el desarrollo, en el progreso de la empresa, esos centavos que se van para otro lado, siempre van a repercutir. Entonces me parece que la conciliación no la podemos satanizar, deberíamos profesionalizarla y tratar, insisto, todos con una conducta ética y mejor cada vez, tratar de hacer uso de estas herramientas que son tan importantes para evitar el congestionamiento de los tribunales, que el día de mañana nos va a pesar a todos y va a pesar también presupuestalmente, porque tendrán que crecerlos y desarrollarlos. Es un compromiso muy alto el que el juez tenga que atender los litigios. ¿Cuántos jueces vamos a necesitar? ¿Cuánto va a costar al Estado mexicano, al gobierno mexicano y finalmente a todos los que estamos aquí? Entonces yo creo que tenemos que ser pacientes y conscientes de lo que es la conciliación. Gracias, Carlos. Gracias, Fer. Y digo yo, simplemente a manera de conclusión, rescataría lo que ha dicho el panel y lo que nos han aportado todos y todas ustedes. Me parece que, yo diría, Fer, dejar esta versión antagónica del derecho laboral, entender que personas trabajadoras, personas empleadoras, debemos convivir en un clima en donde
aceptar que nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Tiene que estar bien la persona trabajadora, para eso también tiene que estar bien la fuente de empleo, ¿no? Me parece que de las últimas reflexiones que se recogían aquí se habla mucho de la responsabilidad de las autoridades, de las personas juzgadoras, pero creo que entre líneas se dijo, pero a lo mejor no se dijo, Fer lo decía de manera más puntual, y yo quisiera cerrar con esto, el rol de la abogacía. Me parece que el rol que tenemos como abogados y abogadas de dignificar la postulancia es monumental. Fer decía, estas personas, abogados, abogadas que de repente pues le quieren hacer a todo y a nada, al final quien termina siendo perjudicado, perjudicada, pues es quien contrata los servicios de esa persona, ¿no? Entonces, eso nos lleva, me parece, a una dinámica bastante nociva de precarización de la profesión, en donde la persona que simplemente está buscando tener acceso a lo que le corresponde, pues termina con una mala representación. Me parece que finalmente y afortunadamente el derecho del trabajo nos está acercando a la época en la que siempre tuvimos que haber estado, con autoridades imparciales, con una postulancia digna, con la verdad de por medio. Yo simplemente cerraría con eso. Me parece que esta nueva época del derecho del trabajo nos invita y nos obliga de alguna manera a ser lo veraces que siempre tuvimos que haber sido y a llevar el derecho al trabajo al nivel que me parece que siempre que tuvo que haber estado. Yo les agradezco y les pido un aplauso para el panel, por favor. Muchas gracias.